Miren, ve, luego dicen que el ingeniero no sabe nada. Estaba analizando este circuito de aquí, RL, y calculando el valor de este inductor, viendo cómo se calcula, y de repente me aparece esta señal rarísima. Al ver esto, lo primero que pensé es que no era normal. ¿Está mal el osciloscopio o hay ruido en el sistema? Tengan en cuenta que el circuito que estoy analizando es bien simple, es este nada más. Y aquí en la señal de entrada se le está enviando una señal cuadrada de una onda que tiene picos positivos y negativos. En este caso para una frecuencia de 1 kHz, la cual se obtiene del mismo osciloscopio. Aquí si se fijan tiene la salida de una onda cuadrada de 1 kHz. Fíjense, picos positivos y negativos de 1.6 y menos 1.6. Aquí está la frecuencia, miren, 1 kHz. Y por eso era mi duda, ¿por qué sale esta señal con picos de subida y de bajada? Esta señal rarísima que les mostré. ¿Por qué sucede esto? Ya que estamos enviando una señal con una frecuencia relativamente alta, ¿no? Puede haber fallos también en el sistema. ¿Cómo es esto posible? Entonces, para no quedarme con las dudas, me vi en la obligación de hacer los cálculos pertinentes. Comparar si la práctica coincide con la teoría. Y este cálculo lo vamos a hacer aplicando criterios de leyes de voltajes de Kirchhoff, y también en ecuaciones diferenciales vamos a utilizar Laplace. Entonces lo primerito que vamos a utilizar es este teorema que nos permite convertir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia una función periódica como esta. En este caso recordemos que esta señal de entrada es de 1 kHz, y con este teorema nos permite convertirlo al dominio de la frecuencia. Y miren, queda prácticamente esta función de aquí. Ahora, analizando el circuito y aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff, formamos esta ecuación de aquí. Esta ecuación le pasamos al dominio de la frecuencia. Fíjense, aquí el voltaje en el inductor es igual a L por dI a dt, y este voltaje de aquí sería prácticamente el voltaje de entrada. Fíjense cómo pasa al otro lado. Aquí se saca factor común, toda esta ecuación se pasó al dominio de la frecuencia, y prácticamente despejando I sub S, la corriente en el dominio de la frecuencia, nos queda esto de aquí. Esta corriente la pasamos al dominio del tiempo, fíjense, de esta forma. Bueno, para este cambio usé directamente, me ayudé de DeepSeek para hacer esta conversión. Claro, ya obtuvimos la corriente en esta malla sencillita, simple, que pasa tanto la resistencia como el inductor. Pero recordemos que queremos calcular el voltaje aquí, el voltaje en el inductor. Es decir, no nos olvidemos, aquí sale esto. Para ello, lo que tenemos que hacer en este caso es esto de aquí, miremos. Tenemos que, para sacar el voltaje en el inductor, recordemos que hay que multiplicar L, que es 2.2 milihenrios, por la derivada de la corriente en el tiempo. Sí, esa corriente que les mostré, tenemos que derivarla, quedándonos finalmente el voltaje en el inductor. Miren, así, con sumatoria y todo. Y si graficamos esta señal de salida, debería coincidir con lo que se midió en el osciloscopio, que aparentemente es un error. Y miren, es de no creer. Coincide exactamente con lo que está en el osciloscopio. Fíjense, tiene picos de bajada positivos, de subida negativos, igual que aquí. Aquí tenemos justamente eso. Miren, tenemos picos de bajada, de subida, y tiene picos incluso máximos, miren, de 3.18. Igual que aquí, si observamos, está ahorita calculando, fíjense, salen picos máximos de 3.16. Si vieron, prácticamente muestra que no es un error. ¿Se imaginan esto? Un solo ciclo dura 1 milisegundo. Recuerden que es una frecuencia de 1 kHz. Son señales transitivas. Estas curvas se dan en el orden de los microsegundos. ¿Cómo es posible que se pueda acceder a tanta exactitud? Esto realmente es un sueño hecho realidad. Los correctos, todo debe coincidir, como en este caso. Ya ven, y luego dicen que el ingeniero no sabe nada.